Bien, como habíamos dicho al final de la clase pasada, la idea a partir de ahora era salirnos un poco o empezar a meternos en lo que es la escritura académica, salirnos un poco de lo que es la investigación científica, el conocimiento científico y meternos más de lleno en lo que es la escritura, si se quiere, académico, científica. ¿Sí? Para esto, primero, tenemos que pensar cómo se abordan los textos académicos científicos en los niveles superiores o en la universidad, digamos. Para empezar, lo primero que identificamos, a diferencia de la escuela secundaria, ustedes ya tienen una trayectoria de mínimo, imagino, un año, quienes recién ingresaron y quienes han hecho otras carreras también lo saben, tienen una trayectoria en el nivel superior y en la que empezamos a notar algunas cosas. Por ejemplo, que los textos que tenemos que leer son más específicos, más extensos y más complejos. ¿Sí? Esto es justamente el caso de los textos académicos y ni hablar de los artículos científicos. También empezamos a ver que comienzan a demandar una serie de conocimientos previos para su entendimiento y de pensarlos en lo que se llama pensar en red. ¿Sí? Que es esto que implica conectar lo que estamos leyendo con, por ejemplo, el contexto de producción en que fue realizado. Si nosotros leemos un artículo científico o abordamos un texto periodístico o académico, se hace necesario entender, por ejemplo, de qué está hablando y desde dónde está hablando la persona que nos está escribiendo. Nos ayuda, nos sirve para comprender qué es lo que está diciendo. Uno de los objetivos, o de las exigencias, mejor dicho, que ustedes tienen como estudiantes en este nivel, es dar cuenta de lo que han leído. Bien, generalmente eso lo van a hacer mediante la escritura, por ejemplo, de trabajos prácticos, exámenes, monografías, o, como va a ser el caso de esta materia, de un informe. Bien, tienen que poder dar cuenta tanto del contenido de lo que leen, como de las condiciones en que las ideas fueron pensadas y sus relaciones con otros sistemas de ideas. ¿Qué proponemos entonces desde la cátedra que les proponemos? Esto es una especie de sugerencia para cómo abordar quizás algunos textos más complejos que van a tener que leer para hacer el informe. ¿Sí? Bueno, les proponemos una lectura en 4 pasos, digamos que la primera sea una lectura de inspección, los datos que ofrece el paratexto, o sea, leer justamente el paratexto. El paratexto incluye los títulos, los subtítulos, los datos que hay del autor, los gráficos, todo lo que sea cuadros. Bueno, si estamos en una versión papel, también la tapa, la contratapa, todo eso es el paratexto, lo que rodea al texto, y generalmente nos puede dar, y esto es algo que pasa mucho en el nivel superior, a diferencia de la universidad, nos puede dar mucha idea de quién es la persona que está hablando, una recomendación general para todos los artículos que vayan a leer de acá en adelante: googleen a la persona a la que están leyendo, al autor que están leyendo, porque eso le va a poder dar una pauta de quién es, de qué temas se escribe en general, y más o menos cuál va a ser la idea que va a tener el texto, incluso antes de meternos a leerlo en profundidad. Si tienen algo que decirme, porque veo que me están escribiendo ahí en el chat, me pueden interrumpir nomás y díganme, porque no puedo leer ahora los comentarios. Bien, sigo. Una segunda lectura que sea comprensiva de la totalidad del texto, con el fin de entender cuál es la idea general. Bien. Una tercera lectura analítica que permite identificar por cada párrafo cómo va desarrollando el tema, o sea, qué tema trata en cada párrafo, y cómo va desarrollando los tópicos o subtemas en la progresión temática, es decir, en el desarrollo del texto. Esto es muy importante porque es una forma, por ejemplo, cuando estamos viendo, ahora que vamos a ver el texto argumentativo, de entender cómo se realiza una afirmación, por ejemplo, y después se van brindando los necesarios argumentos para sostener esa afirmación, ¿sí? Que esto lo van a tener que hacer ustedes también. Y por último, identificar lo que se llama macroacto de habla, que es básicamente, suena medio
como un concepto así muy abstracto, pero en realidad es el propósito o la intención comunicativa con que fue escrito el texto. No solamente la idea general de lo que trata, sino cuál es el fin último de ese texto. Como les había comentado en la clase pasada, nos vamos a tener que hacer de algunas herramientas de escritura para la realización de este informe final, que va a tener este estilo medio híbrido entre lo científico y más tirado a lo académico a secas. Y para eso vamos a ver una modalidad que es la del texto argumentativo, que busca convencer a la persona que está leyendo a través de aportar distintas razones que sustenten nuestras opiniones, ¿sí? En términos de... Hay muchos formatos dentro de los textos argumentativos. El texto periodístico, tenemos por ejemplo el ensayo periodístico, pero los ensayos también pueden ser ensayos científicos. Lo principal que tienen es que apelan a los sentimientos, a las emociones de las personas para persuadir. Hay algunos que no son tan sentimentales, si se quiere decir, pero el sentido es el mismo. Buscan persuadir al lector acerca de la veracidad de una idea o de una interpretación acerca de la realidad. Y para hacerlo, desarrollar una serie de estrategias argumentativas que ahora las vamos a ver. Bien. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Todo texto argumentativo tiene una introducción, una tesis. Acá no nos referimos tesis al formato académico, nos referimos tesis en relación a lo que la define como una idea central. O sea, una introducción, una idea central o una hipótesis, una argumentación que sustente esa idea central y una conclusión. Bueno, en la introducción, que va a estar compuesta por el asunto o el tema general que se va a tratar, la postura que se va a defender, ¿sí? En este caso, varía muchísimo cómo se introduce el tema, pero está bueno identificar eso en los textos cuando los leemos. Puede haber preguntas retóricas, puede haber citas de personajes reconocidos, se puede llamar la atención a partir de narrar un hecho que se relaciona con el tema que vamos a tratar, como una forma, se busca enganchar al lector y también se presenta el tema. Son los dos objetivos de este primer punto. Ustedes también van a tener que hacer una introducción porque el informe comparte algunas características con esta modalidad de texto, el texto argumentativo, y la introducción es una de ellas. ¿Sí? Ustedes van a tener que también presentar el tema y contarnos cuál va a ser más o menos su posición a lo largo del texto. La tesis va a ser el enunciado en el cual se estructura la argumentación. Vamos a expresar qué es lo que se quiere demostrar. Va a ser la afirmación que se va a poner en debate, va a ser tanto aceptada o refutada, pero lo que importa es que lo que se busca es que quien lea comparta esta interpretación que nosotros vamos a hacer. Puede ser explícita, es decir, que está escrita, que la podemos ver y está en una oración, o puede estar implícita, no puede estar expresada directamente, pero se va a ir insinuando a lo largo del texto. Básicamente es la idea central del texto que vamos a buscar argumentar. ¿Qué es la argumentación? Lo que básicamente va a sustentar esa tesis. Son todas las razones, o una serie de razones que quien escribe va a presentar para convencer a la persona que lea de que la tesis o la idea central es verdadera o a lo sumo es válida. Es lo que fortalece y le da sustento a la tesis. Ustedes también van a tener que dar argumentos y relacionar ideas entre sí en base a esos argumentos. Por último, tenemos la conclusión, donde vamos a sintetizar las ideas principales de un discurso. Lo podemos hacer enunciando cuáles son las consecuencias de lo que venimos diciendo. Podemos proponer una determinada actitud, un plan de acción a seguir. Podemos decir también cuáles son los puntos que quedaron pendientes en el trabajo, pero
que sería interesante analizar. Son varias distintas formas de concluir que incluso son compatibles, o sea, podemos hacer todas estas cosas en una conclusión. ¿Se entiende acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos de lleno, y esto les comento porque ahora les voy a dar unos minutitos para que lean un texto y vamos a tener que ir identificando estas cosas que estamos viendo ahora, así que presten atención, con lo que serían las estrategias argumentativas. Las estrategias argumentativas son las estrategias que quien escribe se da para justamente sustentar la idea central. Acá vamos a repasar algunas. Una de ellas es la pregunta retórica. Es una voz que quien escribe incluye en el texto, que es anticipando una pregunta que se podría hacer al receptor. Las preguntas retóricas no son unas preguntas de verdad para que el receptor, la persona que está leyendo, las responda, sino para continuar desarrollando. Es decir, para anticiparse a una pregunta y darle la respuesta. Otra estrategia argumentativa que vamos a ver es la concesión, en la que presentamos una idea que se cree en parte válida, pero vamos a oponer otro argumento que va a ser el que finalmente prevalezca, el argumento que nosotros consideramos más válido. Por ejemplo, esta la podemos identificar porque se utilizan conectores si bien, pero, sin embargo, aunque, a pesar, etc. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo acá es, si bien es cierto que este país recibe inmigrantes de orígenes diferentes durante muchos años, las más diversas formas de discriminación están a la orden del día. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un texto muy lindo que se los recomiendo, que se llama El racismo criollo, que está en la revista Anfibia. Otra de las estrategias argumentativas que encontramos es la cita de autoridad. Esta es una de las más utilizadas y es quizás la que ustedes más van a tener que utilizar cuando hagan un informe. Es básicamente citar de modo directo o indirecto. La clase que viene vamos a aprender a citar de modo directo e indirecto. Imagino que algunos y algunas ya lo saben, pero lo vamos a ver con detenimiento. Consiste en citar una persona reconocida, una institución, un trabajo científico, que permita sostener una posición. ¿Sí? Generalmente se puede usar o antes o después de esa posición. O sea, yo puedo citar primero la fuente de autoridad o la autoridad que sea, ya sea una persona reconocida del campo en el que estoy desarrollando el tema, o ya sea un estudio de algún laboratorio o lo que sea reconocido, o después, digamos, de eso va a gusto de cada uno, mientras se pueda sustentar la afirmación que hagamos. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, según el INADI, que presentó un informe recientemente, las prácticas sociales discriminatorias no se explican por ninguna característica que posea la víctima. Bien, se cita a un organismo nacional, como el INADI, para sustentar una idea. La cita refutativa también utiliza, de alguna manera, a la cita de autoridad, también se referencia a una persona, un ente, un organismo del Estado, un estudio, pero se la utiliza para contraponer con otra idea. Por ejemplo, acá, el ejemplo que damos acá, algunos dicen que los argentinos somos solidarios, sin embargo, no es cierto en cuanto a la forma de comportarse con muchos inmigrantes. Perdón si hay muchos ejemplos de este texto, era el texto que les iba a dar, pero finalmente me decidí por otro. Pero no importa porque a modo de ejemplo sirven de la misma manera. ¿Qué es la cita refutativa? Entonces se trae también, por ejemplo, podríamos utilizar el mismo INADI o podríamos utilizar cualquier fuente, se la trae, se la cita, pero no se la cita para sustentar una afirmación, sino al contrario, se la cita para contraponerla. Nosotros, mira, esto es lo que dice este estudio, pero nosotros vamos a decir lo contrario. Eso es una cita refutativa.
2 veces. Bien, generalización. Otra de las estrategias es justamente la generalización, que trata de reforzar una afirmación presentada por medio de un argumento de valor universal. ¿Sí? Por ejemplo, la intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros. Bien. Después tenemos la ejemplificación y la acumulación, que se asemejan bastante, que consiste, la primera, en utilizar ejemplos para defender de manera específica y concreta una posición. Generalmente utilizamos expresiones como por ejemplo, por caso, tal como. Y la acumulación, que la verdad que son medio difíciles de distinguir, consiste en presentar distintas expresiones que se refieren a lo mismo y refuercen la argumentación. Por último, tenemos la comparación y la analogía, que se utiliza para comparar una idea u objeto con otro. El objetivo es establecer las similitudes o las diferencias entre ambos. Estas son toda una serie de estrategias que nosotros nos podemos dar a la hora de escribir para fundamentar nuestra idea, nuestra posición en el texto, digamos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente, y volviendo a un tema que tratamos en la primera unidad, que es el sentido común, a veces decimos y afirmamos cosas sin fundamentación. ¿Por qué? Porque creemos que socialmente se acepta de esa manera. Bueno, la academia no funciona de esa manera, sino que nosotros cada vez que hacemos una afirmación contundente tenemos que fundamentarla. Y la podemos fundamentar con toda esta serie de estrategias que validen nuestros argumentos. ¿Sí? La principal en la academia va a ser la cita de autoridad, va a ser citar a una persona reconocida o algún grupo de investigación o a algún estudio que ratifique lo que estamos diciendo. Pero después encontramos que esto lo tenemos que ir haciendo todo el tiempo y de manera muy minuciosa y necesitamos toda una serie de estrategias para hacerlo. ¿Hasta acá? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Son las 6:25. Voy a dejar de grabar.